Hey, si tomas metformina, estoy seguro que te interesará este video porque precisamente aclara muchos de los interrogantes que frecuentemente los médicos no alcanzamos a explicar en una consulta. Te contaré 5 cosas fundamentales: su historia, los mecanismos de acción, sus beneficios, cómo debes tomarla y los efectos secundarios que debes tener en cuenta. Comenzaremos con la historia. Podrías pensar que la metformina es una creación del siglo XX, pero no, sus raíces se remontan al uso de una planta llamada Galega officinalis, por allá en la Edad Media, y que se usó para combatir la llamada peste de la orina dulce, que era una antigua referencia a lo que hoy conocemos como diabetes. Es que mira, si tú tienes la glucosa excesivamente elevada en la sangre, tus riñones filtrarán ese exceso y lo expulsarán por la orina. Tu orina será dulce. De hecho, si dejas un charco de orina en el piso, verás cómo se le acercan las hormigas a buscar el azúcar que tiene tu charquito. Esa era una forma antigua de diagnosticar glucosa elevada en sangre, y por ello en la Edad Media la llamaron peste de la orina dulce. Pero no fue sino hasta la década de 1920 que los científicos aislaron una sustancia relacionada con la planta de la que te hablé, y la estudiaron como un tratamiento para la diabetes, dando lugar a lo que conocemos hoy como metformina. ¿Cómo actúa ella dentro de nuestro organismo? Primero quiero recordarte que la glucosa es el combustible para la energía de la célula y debe ingresar al interior de ellas para ser empleada. Sin embargo, necesita de la hormona insulina para que esta glucosa entre a la célula. La insulina es como el portero que abre un canal de ingreso. Imaginen por un momento que nuestras células están en una gran celebración, una gran fiesta, y la glucosa, el azúcar en nuestra sangre, llega a la puerta, toca para entrar con el alimento y las bebidas, y la insulina, que es la encargada de abrir esa puerta, la célula se resiste a que ella desempeñe esta función. La puerta permanece cerrada. Esto se llama resistencia a la insulina, y es un problema porque la glucosa se queda entonces dando vuelta en nuestro vecindario sanguíneo, aumentando sus niveles de forma no deseada, lo que puede conducir a una diabetes mellitus. Aquí es donde entra en escena la metformina. Piensa en la metformina como una mediadora, una especie de intérprete que ayuda a que las células y la insulina se entiendan, permitiendo después que la glucosa entre a la célula y la fiesta sigue en su máximo esplendor. Pero la historia no termina ahí. Mientras tanto, nuestro hígado, que es un vecino preocupado porque le dijeron que no había suficiente glucosa en la fiesta, empieza a enviar azúcar extra a la célula. ¿Qué ocurre? La glucosa sigue aumentando sus niveles en sangre porque no le permite el ingreso a la célula. Y ya te diste cuenta que el problema no es la falta de glucosa, sino la resistencia a la insulina. Entonces llega la metformina y le dice al hígado: hey, no hace falta que envíes más glucosa. Deja a la célula quieta. En resumen, la metformina mejora la sensibilidad de las células a la insulina y reduce la producción de glucosa por parte del hígado. 2 efectos maravillosos en las personas con resistencia a la insulina, en quienes tienen prediabetes o diabetes, por ejemplo. ¿A quiénes se les formula este medicamento? Como ya ves, a quienes tienen una elevación de glucosa en sangre, personas con prediabetes o diabetes tipo 2. La metformina también se utiliza para tratar el síndrome de ovario poliquístico, aunque su uso en este contexto no está completamente comprendido y es todavía objeto de investigación. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno que afecta el ciclo menstrual, la fertilidad, los niveles hormonales y el aspecto físico de la mujer. Frecuentemente el síndrome de ovario poliquístico se relaciona con resistencia a la insulina y a la acción de la insulina por parte de la célula y alteraciones en el metabolismo de la glucosa, lo que hace que la metformina sea útil en este contexto. En el cáncer, en estudios preliminares la metformina ha demostrado la capacidad para inhibir el crecimiento de las células tumorales en modelos animales. Estos efectos se observaron en varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, el de colon y el de próstata. Existe una hipótesis, la llamada hipótesis metabólica del cáncer, que sugiere que alterando el metabolismo energético de la célula tumoral, eso ayudaría a tratar el cáncer. A interferir con el metabolismo de las células cancerosas, la metformina podría potencialmente impedir su crecimiento y supervivencia. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos prometedores, la metformina no está aprobada actualmente como tratamiento anticancerígeno. Pero la relación entre metformina y cáncer sigue siendo una pregunta abierta en la investigación médica. Entonces, ¿a quién se la prescribimos y cómo debería tomarla? Como ya he explicado, a quienes tienen prediabetes, diabetes tipo 2, síndrome de ovario poliquístico, son quienes se benefician con este medicamento. Y aunque uno de los beneficios de la metformina es la reducción de 1 o 2 kilos de peso, dado precisamente porque el metabolismo de la glucosa tiende a corregirse y hay menos acúmulo de grasa corporal,
No hay una justificación clínica para la prescripción de metformina en el sobrepeso u obesidad, a no ser que esta condición esté en el contexto del paciente con prediabetes, diabetes o síndrome de ovario poliquístico. Mira, aunque la dosis que ha demostrado los máximos beneficios está entre los 1.800 y 2.000 miligramos diarios, generalmente sugerimos comenzar con dosis bajas para reducir algunos de los posibles efectos secundarios gastrointestinales de los que ya te hablaré. Por ejemplo, una dosis inicial podría ser 500 miligramos una o dos veces al día y tomado con las comidas preferiblemente. Posteriormente, los médicos vamos incrementando la dosis hasta que logremos alcanzar el objetivo que buscamos específicamente en el paciente. Ahora hablemos de las precauciones, que son varias, pero voy a extenderme en las más importantes. La molestia digestiva, la precaución renal, el déficit de la vitamina B2 y la acidosis láctica y la disminución y la disfunción mitocondrial. Las molestias digestivas se presentan el 25 al 30% de los pacientes a quienes prescribimos metformina. Ellos tendrán algún tipo de síntoma como náusea, distensión abdominal, algunas veces vómitos, diarrea, dolores abdominales o disminución del apetito. Usualmente son unas molestias pasajeras y por ello insistimos en la importancia de tomarla inicialmente a dosis baja e ir aumentándola gradualmente. Precaución renal. Antes de prescribir la metformina y durante los controles que le hacemos regularmente a quien la toma, siempre revisamos el estado de la función del riñón, dado que si la creatinina, una de las variables que medimos en el laboratorio clínico, nos informa que la función renal está comprometida de manera importante, preferimos no formularla o la retiramos. Una precaución debes tener: si tomas metformina y te van a realizar un examen imagenológico que requiere el uso de un medio de contraste, debes suspenderla 48 horas antes para evitar un posible daño renal. Es importante que le avises al técnico radiológico o al radiólogo de que estás tomando metformina. Déficit de la vitamina B12. La metformina puede influir negativamente en la absorción de la vitamina B12 en el intestino. Cuando la vitamina B12 se encuentra disminuida, puede ocurrir un tipo de anemia llamada anemia megaloblástica o pueden presentarse síntomas asociados a trastornos en los nervios periféricos. Esto se le llama neuropatía periférica, en la que hay un entumecimiento o calambres o hormigueo o trastornos en el equilibrio. Incluso el déficit de vitamina B12 también puede producir trastornos cognitivos como cambios comportamentales o de la capacidad mental. Por todo ello, usualmente en quienes toman metformina les sugerimos realizar bianualmente la medición de vitamina B12 en sangre. Acidosis láctica. Un efecto secundario muy raro pero grave es la elevación del ácido láctico en el cuerpo. El ácido láctico es un producto normal de metabolismo muscular. Cuando el ácido láctico se acumula más rápido de lo que el organismo puede eliminar, se puede presentar un cambio en el pH de sangre. Normalmente el pH en la sangre tiende a ser neutro. En la acidosis láctica el pH se vuelve ácido. Eso puede afectar negativamente el funcionamiento de varios órganos. El riesgo de desarrollar acidosis láctica debido al uso de la metformina es muy bajo. Las estimaciones de ocurrencia varían, pero los datos sugieren que entre 3 a 10 casos por cada 100.000 pacientes año. Es decir, por cada 100.000 personas que toman metformina durante un año, entre 3 y 10 pueden desarrollar acidosis láctica. Pero fíjate, compáralo con el riesgo de tener sangrado digestivo por efecto secundario de la aspirina, otro de los medicamentos que frecuentemente prescribimos. Entre quienes toman aspirina, la ocurrencia de sangrado es más o menos del 1%. Es decir, 1 de cada 100 pacientes que toman aspirina crónicamente pueden tener un sangrado digestivo mayor, lo que es muy superior a los 10 casos por cada 100.000 pacientes que desarrollarán acidosis láctica por uso de metformina. El riesgo de desarrollar acidosis láctica es mayor en aquellas personas que tienen alteración marcada de la función renal o que tienen problemas cardíacos o en aquellos que toman excesivas cantidades de alcohol. Otra situación de la que se ha hablado en los últimos años es la disfunción mitocondrial secundaria a la metformina. En teoría, la disfunción mitocondrial podría manifestarse como fatiga o intolerancia al ejercicio, ya que las células podrían estar menos capacitadas para generar energía de manera eficiente. A pesar de estas posibilidades, la evidencia sugiere que la influencia de la metformina sobre las mitocondrias generalmente no causa daño agudo y podría de hecho tener aspectos beneficiosos al activar respuestas celulares adaptativas. Algunos estudios incluso sugieren que la metformina puede ejercer efectos protectores sobre las mitocondrias y tener propiedades de antienvejecimiento y antiinflamatorias. En conclusión,
La metformina no es solamente una píldora, es el fruto de años de experiencia en la sabiduría médica. Ayuda a controlar la diabetes tipo 2, reduce las probabilidades de avance de prediabetes a diabetes, ayuda en el síndrome de ovario poliquístico y fíjate, tiene un origen natural fascinante y con el cuidado adecuado puede ser un aliado vital en la gestión de tu salud. Recuerden, siempre deben consultar con tu médico de cabecera para saber si la metformina es adecuada para ti y cómo integrarla de forma segura a tu tratamiento. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden dejar su like, suscribirse para más contenido saludable y por favor compartan este video con aquellos que podrían beneficiarse de esta información acerca de la metformina. Nos vemos en la próxima.